evidente que no se está en el primer supuesto de ejercicio de algún derecho político. Lo que tendríamos que determinar es si se trata de una disposición que atañe estrictamente a la materia electoral y de ahí si resulta procedente o no el juicio de amparo. Como ya se ha explicado, en la consulta se concluye que la norma reclamada sí es de materia electoral, pues regula una cuestión propia del proceso electoral mismo, como es el destino final de las boletas, en que consta el voto popular y que constituyen la base del resultado de la elección, por lo que, aun cuando en la demanda se estime violado únicamente el derecho a la información consagrado en el artículo 6º constitucional, ya que el examen no podría limitarse a ese aspecto, sino que tendría que confrontarse, dice la consulta, que confrontarse la norma también con los principios rectores de la materia electoral, entre ellos los que ya cité, de legalidad, certeza y definitividad consagrados en la Constitución. Tal conclusión no la comparto, ya que si bien para calificar si en el caso se trata o no de materia electoral, es irrelevante que la norma impugnada se contenga dentro de un ordenamiento legal denominado como electoral, como ocurre en este caso, que se reclama una disposición del Código Electoral Federal, por lo que siguiendo los criterios que este alto tribunal ha sustentado al conocer de diversas acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales, tendría que analizarse si las disposiciones legales en cuestión versan sobre los procesos electorales o bien se relacionan directa o indirectamente con los mismos o pueden influir en ellos, esto es, que se implique el examen de las cuestiones electorales. En mi opinión, en este caso, la norma impugnada no constituye materia electoral, ya que el hecho de que regule una cuestión relacionada con un proceso electoral, como es el destino final de las boletas en que consta el voto popular y que constituyen la base del resultado de la elección, ello no implica de manera alguna el examen mismo de cuestiones electorales, pues solo versará sobre un derecho fundamental, ni menos aún podría influir en un proceso electoral, ya que se trata de boletas electorales de una elección pasada. Aunado a ello, la disposición de destruir boletas electorales no puede calificarse como estrictamente electoral, puesto que no deriva necesariamente de esta materia. El legislador estableció tal supuesto, como igualmente podía haber previsto que las boletas se guardaran por 3, por 5, por 10 años, o alguna reserva para su conocimiento, etcétera. Pero ello no tiene nada que ver con que sea estrictamente materia electoral. Igualmente difiero de la consulta, con todo respeto, que para examinar la constitucionalidad de la norma impugnada deberá necesariamente confrontarse con los principios rectores de la materia electoral, pues solo se plantea violación al derecho a la información. Y no advierto cómo la previsión legal de destruir boletas electorales de una elección determinada y concluida definitivamente tenga relación con tales principios electorales y menos con derecho a la información. Insisto, en el caso solamente se plantea violación a un derecho fundamental, por tanto, en congruencia con el criterio plenario derivado del citado amparo promovido por Jorge Castañeda, el juicio de amparo sí resulta procedente, limitándose evidentemente el examen que se haga solo a ese aspecto, esto es, a la violación al derecho a la información. Gracias, señor presidente. Señor ministro Góngora, sí, está bien, señor ministro Góngora. Gracias, señor presidente. Gracias. Voy a procurar ser muy... es mi segunda intervención y procuraré ser muy concreto. Dijimos que si durante la tramitación de un juicio de amparo se reforma la Constitución
dándole la razón al quejoso o ampliándole su gama de derechos, la Constitución debe ser aplicada a los actos pasados, pues la tradición jurisprudencial de esta Corte ha sostenido que los preceptos constitucionales pueden regir el pasado. Leyes, retroactividad de las. El artículo 14 constitucional, estoy leyendo un precedente, no garantiza la no expedición de una ley con efectos retroactivos, sino tan solo la aplicación retroactiva de ella. Y tratándose de disposiciones constitucionales, cuando éstas modifican situaciones creadas, su aplicación no es violatoria de garantías, ya que es atributo de la soberanía de un Estado el darse en todo tiempo las disposiciones constitucionales que le convengan, disposiciones que, no pudiendo ser contrarias a las garantías que otorga la propia Constitución, deben ser interpretadas como una limitación o bien como una excepción a estas. Retroactividad de los preceptos que figuran en la Constitución. La Suprema Corte ha venido sosteniendo de manera invariable que solamente los preceptos constitucionales pueden regir el pasado. Y cuando estos preceptos están incluidos en una ley reglamentaria o esta contiene una repetición sustancial de los mismos, esa ley puede aplicarse a los hechos acaecidos con anterioridad, pero cuando no es así, de aplicarse la ley con efectos retroactivos, infringe el 14. Ahora, no estamos diciendo que la violación al derecho a la información purifique la improcedencia. Estamos atendiendo a la naturaleza del acto. Como no es de naturaleza electoral, no se actualiza la causa de improcedencia. Así de sencillo lo veo. Lo demás, los otros argumentos, pues es llevar el argumento al absurdo, que es un argumento importante cuando se lleva al absurdo y puede convencer, pero en este caso a mí no me convence, por eso estoy en contra del proyecto. Gracias, presidente. Quisiera yo pedirles a los señores ministros que no hagamos receso en esta ocasión, porque tengo un compromiso que es de su conocimiento. Tiene la palabra el señor ministro Gudiño Peláez. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que en la discusión que estamos llevando, que estamos teniendo, se han mezclado cuestiones de fondo y cuestiones de procedencia. Yo creo que hay que distinguir unas de otras. Ahorita estamos discutiendo la procedencia del juicio de amparo. ¿Y qué es la improcedencia? Bueno, pues la improcedencia podemos definirla como un obstáculo para que el juzgador de amparo entre a estudiar si el acto es constitucional o no. Un obstáculo que deriva de la propia ley o de la Constitución, más bien dicho, de la Constitución o de la ley. Esa es la procedencia. Entonces, estamos discutiendo aquí únicamente la procedencia. Y como bien lo dijo el ministro Cosío, estamos frente a un problema eminentemente técnico, de técnica de amparo. Preguntémonos qué hizo la juez de distrito. La juez de distrito aplicó el artículo 145 de la Ley de Amparo. ¿Qué nos dice el artículo 145 de la Ley de Amparo? El juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Pero solamente en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que sea un motivo evidente, sin discusión alguna.